20, versículo 22. Aquí hay una porción de la escritura que aunque fue un relato que sucedió en tiempos antiguos, para nosotros tiene mucho de qué orientarnos en la vida. Y va a ver que cosas de estas, si usted y yo recibimos la palabra con fe, vamos a salir victoriosos en muchas cosas, hasta de la salud. Vamos a salir victoriosos en la salud. Si usted está sano, no tiene muchos problemas, pero no sabe qué está pasando dentro de su cuerpo. Pero Dios, que conoce todas las cosas, tiene preparada de antemano una sanidad. Amén. Así que 1 Reyes capítulo 20, versículo 20, cuando usted lo ve, se pone a pie, me da un amén. 22, perdón Axel. Dios te bendiga. Pepe, bendecido. ¿Quién más está ahí arriba? Deli, bendiciones. Gloria a Dios a todos los que sirven. Israel, bendiciones, nos da gusto verte. Dios te bendiga, hermano. Dice la escritura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: ve y fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. Y los siervos del rey de Aram le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Dice el verso 26. Y sucedió que a la vuelta del año, Ben-Hadad alistó a los arameos y subió a Afec para pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de reacciones y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, pero los arameos llenaban la tierra. Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo: así dice el Señor, porque los arameos han dicho: el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrán que yo soy el Señor. Amén. Oramos a Dios. Padre, bendícenos, Señor, con tu palabra. Estamos aquí, tu iglesia, Señor, y tu palabra dice que cuando las multitudes se acercaron a ti, tú le dijiste a tus discípulos que les dieran de comer. Considerando, Señor, unos pocos panes y unos pocos peces, abasteciste el hambre de las multitudes y aún sobró. Así sea tu palabra bendecida por ti. Prosperada, Señor, que estos pocos pasajes puedan abastecer el hambre de tu pueblo y podamos salir todos bien saciados. Nos ponemos en tus manos. Usa mi vida para transmitir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, si son tan amables de sentarse. Bueno, esta porción nos deja ver cómo siempre que llega la palabra por vía profética, es una palabra que siempre va a ayudar. Usted sabe que Dios, hermano, en el antiguo tiempo levantó profetas, y en la iglesia hay profetas, aunque en muchos lugares no los aceptan ni los quieren reconocer y dicen que Juan fue el último profeta, pero están bien equivocados. ¿Por qué? Porque Judas y Silas eran profetas. ¿Por qué? Porque Agabo era un profeta. ¿Por qué? Porque el Señor repartió dones a los hombres y a unos los llamó apóstoles y a otros profetas. Y eso es para la iglesia. Así que los profetas tienen una función en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, y son de mucha ayuda. Porque dice la escritura que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Pero si hay ojos abiertos, ahí está la unción profética. Entonces, al ver lo que está por acontecer, se suena la trompeta, se da aviso, y entonces llega, hermano, la dirección de Dios. Ahora, como toda la iglesia somos hijos del profeta de los profetas, en la antigüedad se oía de los hijos de los profetas. Diga usted: recibo, porque soy hija del reino de nuestro Dios por ser de Jesucristo. Él es el profeta por excelencia, el padre de todos los profetas, y es también padre para nosotros. Así que
llegó el profeta y se le acercó al rey de Israel. El rey de Israel era el gobernante. Y entonces cuando llega le empieza a dar instrucciones y le dice, mira, ve y fortalécete. ¿Por qué? Porque todos en un momento determinado necesitamos más fuerza. Aún Gedeón, cuando Dios le dio una palabra, le dijo, ve con esta tu fuerza porque vas a derribar multitudes. Mire, hermano, qué tremenda es la unción del Espíritu de Dios. Cuando Dios fortalece a alguien, puede derribar multitudes. Entonces le dice, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer. Es tan importante que cada uno sepamos que este asunto no nomás es de venir a la iglesia, que este asunto es de batalla espiritual, de que va a haber oposiciones, de que va a haber resistencia, de que se van a levantar muchos, mayores el que está con nosotros que todos los que están allá afuera en el mundo, pero son muchos. Por eso dice el Señor, fortalécete, porque lo agarran a uno a veces, hermano, con fatigas, con cansancios, con desánimo, con tristezas, tiene una gama muy diferente de cómo estar cargando al pueblo para quitarle su fuerza. Pero como tenemos al dador de la energía, de la vida, de la fuerza y de la vida, es inagotable su fuente. Por eso considera bien lo que tenemos que hacer. Tenemos que considerar que este asunto no nomás es de venir a la iglesia, sino venir a llenarnos del poder de Dios. Porque muchas batallas, mi hermana Marina enfrentó una batalla larga pero poderosa que Dios le dio la victoria. Y yo sé que muchos de los que están aquí han tenido sus batallas y algunos quizás todavía no logran la victoria, pero délo por hecho. Nomás no desista, sino manténgase sabiendo que de Dios vendrán las fuerzas. En realidad todos necesitamos el poder de Dios. Y ese poder de Dios no lo podemos dejar porque un día lo recibimos y confiarnos a que ya una vez nos llenaron. Tenemos que mantenernos en la llenura. Los discípulos, cuando estaban siendo llenos del Espíritu Santo, les empezó a llegar ahí toda la opresión y la persecución cristiana, y entonces ellos volvieron a orar y volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Si ya habían sido llenos una vez, ¿por qué otra vez necesita volverse a llenar? Porque, hermano, a veces nos descuidamos con preocupaciones, con temores, con angustias, y aquí venía un ejército que se llaman los arameos. Los arameos son parte de ese ejército que se hace cargo de debilitar fuerzas de los hijos de Dios. Y venían a atacarlo y dice que llegaron, hermano, y se pusieron contra él, pero dice que venía a la vuelta de un año. Quiere decir que en un año atrás los habían vencido, pero como no se queda con los brazos cruzados. Acuérdese que cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo, el Espíritu Santo lo llevó ahí. Y dice que lo estuvo confrontando y cuando ya no lo pudo vencer porque se pudo defender con la palabra de Dios, huyó. Pero vinieron unos ángeles para fortalecerlo, para darle la parte que le estaban queriendo quitar. Déjeme decirle, todos necesitamos las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjese, este rey a la vuelta de un año, pero dice la Biblia que cuando el diablo se fue con Jesús, buscando otra ocasión en donde volver, no fue nada más una vez, lo estuvo confrontando en diferentes formas. Una directamente en el ámbito espiritual, en la mente, con visiones vanas. A Jesús le metieron visiones vanas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las visiones, porque estamos hablando con gente que está bajo la unción profética. El hecho de que usted sea alguien que Dios usa para compartir visiones, tiene que saber que aún Jesús, siendo Él quien es, le metieron visiones, le dijeron, le llevaron al penáculo del templo. O sea, eran visiones. Y Él pudo darse cuenta que ni con sus visiones lo pudo engañar. Así que tenemos que estar siempre bien alertas y siempre tenemos que tener cuidado de mantener esa cercanía con Dios, porque cualquier cosa que llegue, más cuando se trata de una tentación, en la visión hay que estar sometiéndola delante de Dios en confirmación. Entonces, dice que vino este hombre profeta de Dios y le avisó de que vendría el rey de Aram para subir en su contra. Y dice que llegaron este ejército y dijo, a nosotros nos vencieron porque pues estaban en el monte. Estar en el monte es estar en la cercanía con Dios, estar en la comunión con Dios, estar en la fortaleza de Dios, estar en victoria, venciendo las vanidades y la soberbia de la vida. Dice, ahí nos vencieron. ¿Pero por qué? Porque sus dioses, no hay que son sus dioses, es un solo Dios verdadero,
Y en él no hay muchos dioses, hay muchos ángeles, miriadas y miriadas de ángeles. Ellos los ven como dioses, pero Dios es uno. Y entonces estos vinieron y dijeron, como sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Pero mejor peleemos con ellos, contra ellos, en la llanura, es decir, en el valle. Entonces, en el valle, ellos decían, nosotros nos vamos ahora a ponerles otro escenario diferente por donde atacarles. Hay gente que la ataca en la vanidad de la vida, pero el que aprendió de Jesús a ser humilde, ya no lo vencen. ¿Por qué? Porque aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero entonces dice el enemigo, los arameos dicen, ahora le vamos a cambiar la estrategia y le vamos a ir por otro lado. Y usted sabe que el enemigo siempre anda buscando lados por donde meterse. Dice que anda cuando león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar en la iglesia siempre bien alertas, porque le voy a tratar algunas partes que aquí se dejan ver, por donde quizás en la vida de alguno de ustedes el Señor, el espíritu contrario, le esté quitando lo que Dios ha puesto. Dios ha puesto una paz. Dios de recibir la paz de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5.1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando somos justificados por la fe. Pero Él va a buscar la manera de cómo acercarse a cada hijo de Dios para tratar, si no lo pudo vencer en la vanidad de la vida, porque como nos humillamos cuando recibimos a Jesucristo, reconocimos que teníamos pecados y eso fue una humillación. Entonces dice, no, es que son más poderosos que nosotros. ¿Por qué? Porque se saben humillar. Pero ahora le vamos a llegar por la llanura, por el valle, por algo que ahora sí lo vamos a vencer, según decían ellos. Dice, ¿acaso no seremos más fuertes que ellos? Digo usted, jamás. El enemigo podrá ser más fuerte que la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Eso para nosotros es una garantía de que el enemigo no es más poderoso. Más poderoso es Dios. Y ha venido para deshacer de sus obras. Y dice la Escritura que el Dios de nuestra paz. Por eso tenemos que vivir en paz todos, para que no nos lleguen por ese lado. El Dios de nuestra paz descenderá presto y sujetará a Satanás debajo de nuestros pies. Perdón que mencioné ese nombre tan feo, pero siempre le digo don ese, ¿verdad? Porque ni mencionarlo no hace que se venga a asomar aquí. No tiene ni parte ni suerte en la iglesia. Puede decir, recibo que Dios está conmigo. Entonces dice en el verso 26 que a la vuelta del año llegó Ben-Hadad. ¿Quién era Ben-Hadad? Dice que ese nombre significa Ben, quiere decir hijo. Ben-Hadad quiere decir hijo de un Dios. No vino cualquier soldadito raso, no vino cualquier espiritillo, vino alguien que tenía autoridad, alguien que venía a confrontar de reino. Porque la Escritura dice el apóstol Pablo que la armadura de Dios es para que podamos resistir las insidias del diablo, porque dice que la guerra es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, gobernadores. Entonces hay diferentes rangos de autoridad espiritual que vienen del lado contrario para confrontar al rey de Israel. Dice que hace muchos años estuvimos en una iglesia donde la lucha espiritual, los hermanos empezaron a subir al monte de la Joya, porque allá donde hay una cruz, y ahí se iban a orar en contra de los satanistas y todo eso. Entonces, a mí, como estaba yo saliendo de la ciudad y viniendo, yo era líder de los obreros, pero ahí había un departamento de guerra espiritual, y entonces ellos se iban, pero sucedía algo, que cada que bajaban, a uno le tomaban el trabajo, otros problemas en la casa con la esposa, otros que con los hijos, otros y entonces me dijo el líder de ellos, me dice, ¿por qué no nos comparte algo de la palabra? Porque estamos teniendo problemas cada que subimos allá, porque nos encontramos con que hay trabajos de satanistas ahí arriba, los hemos encontrado. Y entonces yo me empecé a preguntarle al Señor qué les iba yo a compartir, y entonces me llegó un mensaje, y entonces les dije, no les traigo buenas noticias. Digo, porque ustedes no tienen el rango de la autoridad para confrontar esa autoridad. Eso lo tiene que hacer el pastor y gente que tiene autoridad, porque aquí dice que vino contra el rey. No vino contra los ciudadanos de Israel, vino contra el rey de Israel, y el profeta le habló al rey de Israel. ¿Por qué? Porque en cada gobernante hay una autoridad mayor.
Por ejemplo, la iglesia, todos somos cristianos, todos tenemos el Espíritu Santo, pero a los ministerios, que son 5 diferentes, tienen diferente unción. Y entonces se tiene que mover la mano de Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor tenía que poner la mano de Dios, es decir, los ministerios? Porque la mano de Dios es la que se utiliza para pelear. ¿Verdad? Cuando un boxeador sube, no pelea con los cachetes, pelea con las manos. Y el que no se defiende, lo cachetean, ¿verdad? Pero la cosa es que la iglesia, tenemos que saber que hay una autoridad en los ministerios, respaldada por Dios. Y entonces hay ángeles ahí. Y ellos son los que pelean la batalla, por eso es que Dios es un Dios de orden. Ahora, le dijo que iba a confrontar a Ben-Hadad y venía contra él, pero dice que subieron también, alistó a los arameos, es decir, a todo su ejército, que venía en contra, y dice que subió a Afec. Afec significa fuerza. El enemigo, hermano, déjenme decirle, no le quiero asustar nada, pero nunca se le puede confrontar mano a mano. Porque hay gente, hermano, que agarra por la fuerza para confrontarlo, y él tiene fuerzas tremendas. Él puede agarrar a una persona y sostenerla en el aire y aventarla por allá, y no se cansa. En una ocasión estuvimos lidiando con una persona endemoniada y entre 5 no lo podíamos dominar. Y entonces ya habían pasado como 2 horas, estamos ya todos bofeados. Y entonces yo dije, Señor, pues ¿cuándo va a salir este espíritu de aquí? Ya nos estamos cansando. Y era un chamaquito de 15 años. Y habíamos puro heavyweight, que lo teníamos uno en el estómago, otro en la cabeza, uno en una mano, otro en una mano, pero no levantaba. Y entonces yo dije, Padre, ¿cómo vamos a lidiar con este? Entonces me habló el Espíritu Santo y me dijo, debilítalo. Y le dije, a su lado, te debilitas. Se le fueron las fuerzas. Ahora, fuera, salió. Pero mire, como él, si uno no sabe cómo confrontarlo, él no se le puede llegar así nomás, así con un empujoncito, como los policías llegan. Cuando un policía agarra a una persona endemoniada, que es una persona que está bajo influencia de drogas, dice que los que le entran al crack, se les ponen bien difíciles los policías, que tienen que llegar casi todo el departamento de policía para agarrarlo. Ya como 5 patrullas. Pues ¿por qué no uno solo? Porque saben que agarran una fuerza demoníaca. Y aunque no quieren reconocerlo, pero saben que hay una fuerza terrible. ¿Por qué? Porque ese reino tiene fuerzas físicas. Aunque son espíritus, pero usan la fuerza física de las personas. Entonces, lo que iba a confrontar este rey era algo que le iba a causar. ¿Sabe qué es esto? 5 poderosas razones para salir corriendo. Y además de salir huyendo. Porque confrontar el mundo espiritual sin la protección, sin la armadura, sin el poder del Espíritu Santo, es como para salir huyendo, hermano. Se dice que en Guatemala, a ver si es cierto, se dice que en Guatemala ya hay un ejército que se llama los caiviles. ¿Sí es así? ¿O en El Salvador? En Guatemala. Y dicen que ellos son como puros Rambos, así de esos que sobreviven en medio de la selva y eso. Pero cuando se topan con la brujería, les salen alas de gallina. Les tienen miedo a eso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque se mueven poderes demoníacos. Pero ¿sabe una cosa? Gloria a su nombre, que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Diga usted, nosotros tenemos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo. Y ese es poder de Dios. Amén. Entonces la batalla que iba a enfrentar el rey de Israel contra los arameos tenía que en primer lugar saber que iba a ser una batalla en la cual tenía que vencer el terror. No solamente el temor, el terror. El enemigo bien sabe que metiendo terror a la gente, dice que cree que es más poderoso. Pero como nosotros no confiamos en nosotros mismos, como nuestra fuerza no proviene de nuestra naturaleza humana, sino que proviene de Dios, entonces le puede confrontar. Y el enemigo, hermano, de todas maneras va a hacer los intentos de llegar por las noches, porque hay un espíritu de la noche, un espíritu nocturno que llega y a veces lo asalta cuando uno está dormido, cuando uno está cansado, cuando uno está fatigado. Pero tenemos que saber que esas son batallas de las llanuras del valle, donde llega el temor y le trata de hacer ruido. Yo me recuerdo que a mí me despertaban todas las madrugadas a las 3 de la mañana. Y cada vez que se me abrían los ojos para ponerme a orar,
porque primero empezó hablando muy valiente, pero ya después empezó a llegar algo a hacerme ruido. Y entonces tenía en la recámara una mesita y estaba una televisión de esas viejas, de esas que eran así como bien pesadotas. Y como que llegaba y se subía arriba de la televisión y empezaba a tronar la tele. Yo entonces dije, muy fácil, saco la tele y así ya no lo oigo. Pero no, llegaba y me hacía ruido. Y me hacía ruido, y el estómago se me hacía así. Cada vez que oía ese ruidito, me daba así, ¿verdad? Me daba miedo. Y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces, no me dejaba descansar. Yo llegaba ya bien noche a acostarme y rapidito a las 3 de la mañana ya me estaba ahí. Entonces yo desconocía de esto, pero empecé a aprender. Por causa de esas confrontaciones empecé a investigar y aprender, y entonces me di cuenta de la lucha espiritual. Pero entonces lo que hice, que decía ahí que se tiene que reprender al enemigo y huirá, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces fui y me le paré temblando y le dije, vete en el nombre de Jesús. Y luego como que me decía en la mente, ¿me tienes miedo? Y le decía, no te tengo miedo, porque sí le tenía. Pero me la creyó y se fue. Pero sí hablaba yo así y temblando. Dice que está haciendo frío, decía yo. ¿Cuál frío? Lo reprendí. Entonces me pude dar cuenta que él llega, hermano, a tratar de intimidar. Y siempre va a considerar porque dice la Escritura que al hombre lo hicieron un poco menor que los ángeles. Y ellos, como son ángeles caídos, ellos saben que nuestra fuerza está inferior. Porque de ellos son los originadores del bullying, los que causan intimidación, los que causan los temores. Ellos llegan, hermano, cuando llegan y tratan de intimidar. Y como siempre ellos dice que fue una tercera parte del cielo que cayó de ángeles. Pero gloria a su nombre que permanecieron 2/3 partes. Así es que son más los que están del lado de Dios. Y utilizan a los poquitos aquí en la tierra, pues los que nos ponen como si fuera perdóname la comparación, pero como si fuéramos una trampa. Porque llega el enemigo y considera nuestra condición débil y dice, ¿qué van a hacer estos debiluchos humanos? Así le dijeron allá a Nehemías cuando estaban edificando el muro. Dice, si una zorra llega y aplasta aquí, les derribamos todo. Dice, si es una zorra frita en su cerco, nos arruinamos fácil, decían Zambalá todavía así toda la bola de sus achichincles que tenían en el mundo espiritual. Pero le tengo buenas noticias que no la pudieron derribar. ¿Por qué? Porque los que estaban de parte de Dios lo protegieron para que eso no sucediera. ¿Tú te imaginas cuántas veces el enemigo ha tratado de llegar a tu vida e intimidarla? Tiene muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es haciendo, pero otras es a través de situaciones, confrontaciones, economía, enemigos, salud, afectar la salud con malas noticias. Tiene muchas maneras. Y cuando él llega para meter temor, hay un principio que él sabe que si logra meter temor en el corazón de la gente, el temor acarrea castigo. Por eso es que tenemos que estar perfectos en el amor. ¿Cuánto tú y yo amamos a Dios? ¿Cuánto el temor va a ser debilitado? Amén. El perfecto amor, que es el de Dios, echa fuera el temor. Así que cuando lo dejamos entrar a Jesús, estamos dejando entrar amor. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ahí viene uno de sus frutos: fe, esperanza y amor. El amor, cuando llega, es poderoso. Me recuerdo un día un hermano, ¿no se acuerdan de Armando? Dice, fíjese, hermano, dice que me tocó ahí uno que se me manifestó en la calle. ¿Y qué pasó? No, dice, no me pudo resistir el amor de mis ojos. Decía, no me mires, le decía, no puedo resistir esa mirada de Jesús que tienes. A su nombre. A ver, voltea a ver los ojos, uno a otro. ¿Ya tienen los ojos de Jesús? La mirada de Jesús. Otra vez tiene los ojos de oro, o miradas que matan, o mirada oscura. Algún día fuimos a un lugar de lucha espiritual, de instrucción,
Y la persona que estaba ahí era una persona de ojo azul, pero clarito. Pero cuando estábamos así en las graditas, mi esposa y yo, la veíamos y le veía, esa mujer tiene los ojos bien negros, decía yo. Me decía, sí, tiene los ojos negros. Mira, ni parece gabacha, tiene ojos negros. Y cuando nos acercamos los tenía azules. ¿Y por qué se los teníamos negros? ¿Por qué cree? ¿Usted tiene ojos azules? Ah, sí. No, hermano, yo tengo café oscurito. Pues mientras sea en color natural no hay problema. El problema es cuando es la mirada tenebrosa. Tenía mirada tenebrosa. Y estaba hablando de lucha espiritual. Con razón me clavaba la mirada así y se me quedaba viendo así. Y, ¿qué pasa? Oh, es que esa mirada yo ya la conozco. Cuando una persona necesita ser liberada, tiene una mirada oscura. De repente se le ven las tinieblas en los ojos. Pero no se puede discernir más que por el Espíritu Santo. Pero el punto es que llegar a intimidar con temor. ¿Y qué si se pone una persona y de repente se le ven los ojos como de serpiente? Sálvese de quien pueda. O le va a decir, te ato, se hace gato, visión vana, espíritu de adivinación, sal fuera en el nombre de Jesús. O tenemos que aprender la iglesia a la batalla espiritual. Y hoy vamos a aprender algunas cosas. Ahorita estoy dando como me quiero introducir, pero como que me cuesta trabajo bajar otro escalón. Pero vamos a entrar. Y entonces dice en el verso número 27, y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de raciones. Dios nunca deja a su pueblo sin dejarlo bien equipado. Pero para eso el pueblo tiene que estar enlistado en las filas del Señor. Porque ¿cómo va a aprender uno estas cosas si uno no asiste? ¿Usted cree que al ejército mandan a la gente allá a Irak y a esos lugares donde hay bombazos y granadas y misiles y todo eso, a los que nunca se presentan en el ejército? No, pues primero tienen que hacer lista de presente por buenos años, para que a la hora de que sea sepan qué hacer, porque le van a decir cómo pasarse debajo de donde es una zona donde hay alambres de púas, cómo pasar entre el lodo, cómo pasar entre la jungla, cómo camuflajearse, cómo utilizar sus armas, cómo moverse rápido, cómo defenderse contra un atacante. La iglesia, porque dice aquí que el pueblo de Israel, dice que los hijos de Israel, verso 27, fueron alistados. Yo me recuerdo que en Tijuana, yo vivía en Tijuana desde la edad de 2 años hasta los 17. Y entonces como se llega para sacar la cartilla militar. ¿Cuántos de aquí saben qué hago? ¿Usted tiene cartilla militar? Sí, ¿verdad? Y tiene que ir uno ahí a andar los domingos, ¿verdad? Y corriendo, y unos soldados más raros, ¿verdad? Pero un ejército militar muy sin uniforme y todo así como con tenis y qué bonito ejército militar, ¿verdad? Ahora ya no, bueno, estoy hablando ya en los tiempos de las hormigas, ¿verdad? Pero ahorita ya no, ahorita ya para no decir de los dinosaurios, ¿verdad? Pero ahorita ya el ejército se pone su buen uniforme, sus buenas botas para ir a ser entrenados, pero se tiene uno que enlistar. Ya te registraste para sacar tu cartilla. Y entonces me tocó a los estudiantes en el ámbito, porque iba a la escuela preparatoria, y pues nos daban chance a los estudiantes que no fuéramos allá al cuartel, allá con botas y todo eso, sino que llegamos en tenis, así, ¿qué clase de militar ejército estábamos haciendo? Era puro Cantinflas. Pero como yo estuve en el lado de las artes marciales, ahí fueron a la escuela y le dijeron, a ver, ¿cuántos cinturones tienes aquí, cafés? Oh, pues que sí, muchachos ya no tienen que ir al servicio militar. Aquí el sargento Pedraza dice que ustedes nomás con que les demos el sello de aquí de la escuela y ustedes tienen garantizada su cartilla. Y así la saqué yo. Así la saqué yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan allá no se compara con nada de lo que aprendemos acá. Pero pues como ni siquiera había la buena instrucción para el ejército, más que puro hacer ejercicio y correr y andar sacando la lengua, pues eso cualquiera lo puede hacer hasta en su casa. O sea, qué ejército éramos, ¿verdad?
Terrible. No era así el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre se ha distinguido en ser un ejército que le pone el ejemplo a cualquier ejército. Ahí el servicio militar lo hacen hasta las mujeres. Y cuidadito con que se tope con una israelita y la quiera confrontar, porque le va como feria, si es que sale vivo. Dice aquí está, mire, se alistaron y fueron provistos de raciones y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como 2 rebañuelos. Miren, no dice rebañotes, rebañuelos. Quiere decir que con poquitos, pero siempre Dios con poquitos ha vencido a los muchos. Así que usted nunca se considere tan poquita cosa, porque el ejército de Dios es numerosísimo y está para defenderlo a usted. Cuando usted dice en el nombre de Jesucristo, apártate, el enemigo le obedece temblando. ¿Pero sabe por qué? Porque ve lo que está atrás de usted, lo que usted no ve. Todo ese ejército, que cuando uno usa el nombre de Jesús y no se dobla, dice que ellos dicen, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de repente caen al suelo. ¿Por qué? Por el ejército. Nosotros somos personas que estamos respaldados solamente por Dios. Ahí está el poder. El poder no está en superhombre, Dios no anda buscando superheroes. Él anda, gente que le pueda creer que el poder es Él. Y que está de tu lado y que está para confrontar al enemigo, para hacerlo huir. ¿Habrá algún problema que estés atravesando que no pueda ser resistido en el nombre de Jesucristo como para que huya? ¿O necesitamos toda la iglesia cristiana para que nos ayude a sacar un espiritillo? No, hermano, tenemos el nombre de Cristo Jesús y están los ángeles de Dios para respaldar a los hijos de Dios. Ahora fíjese, entonces dice aquí que eran 2 rebañuelos de cabras, pero los arameos llenaban la tierra. Ay, hermano, porque como que Dios disfruta que los hijos de Dios les pongan ante cosas peligrosas grandes, pero para respaldarlos, para ver dónde está puesta su confianza. Si usted puede ser así como esos que dicen, mi confianza está solo en ti. ¿Por qué creen que sacan esos cantos? Están inyectándole fe de la palabra. Y entonces salimos inspirados. Y usted puede llegar así, en un momento donde esté endemoniado, hasta ponerse a cantar eso. Mi confianza está. El diablo va a decir, no puedo estar aquí. Es que nomás empieza a cantar y llegan los ejércitos del cielo. Y entonces mejor se huye. Pues dice aquí que entonces un hombre de Dios, mire cómo Dios siempre manda personas para hablarle a uno. ¿Por qué? Porque a veces uno está tan bloqueado, porque el Espíritu Santo nos lo han dado a toda carne. Dice, en aquellos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Niños, jóvenes, ancianos verán visiones, tendrán sueños, profetizarán. Pero entonces, ¿por qué Dios usa alguien de Dios? Porque son los que tienen el Espíritu Santo. Envió un hombre de Dios y se le acercó y le habló al rey de Israel y le dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes y no es un Dios de los valles, por lo tanto los entregaré a esta gran multitud en tu mano. Le dijo al rey de Israel haber dicho, aquí van a caber todos mis enemigos. No, es que la mano es el poder de Dios, es donde hay autoridad espiritual. Pero quiero hablarle un poquito acerca de Isaías capítulo 8 verso 13. Un principio que usted y yo tenemos que tener bien claro, porque ¿a quién no le llegan, hermano, dificultades? ¿A quién no le llegan intimidaciones? ¿A quién no le llega el enemigo a quererlo o confrontar directamente o a través de circunstancias? Lo que quiere es llevarlo a un valle. Un valle es como la escasez, es como la soledad, es como donde uno no se siente como de muy buen humor, como que uno se siente como de baja, depresivo, triste, solo. Eso significa pelear en el valle. Pero dice aquí, mire, Isaías 8:13 dice así, y esto es algo que lo tenemos que agarrar como parte del fundamento que es Jesucristo. Dice así, al Señor de los ejércitos es a quien debes tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror.
No podemos, hermano, llegar contra el enemigo y estarle teniendo miedo a él. Si a alguien le tenemos que tener respeto es a Dios. Amén. Temor y terror, dice. ¿Por qué? Porque dice que horrenda cosas caen en las manos de un Dios vivo. Entonces, sabiendo este principio de que es a Dios a quien se le tiene que tener ese lugar, no al enemigo. El enemigo, hermano, dice que los que buscan los ídolos, detrás de cada ídolo hay un demonio, pero el ídolo nada es. Entonces, ¿qué es el demonio? Tampoco no es nada. Él se hace grande cuando le tenemos miedo. Pero cuando se le dice, no, a ti no te tengo temor, le tengo temor a Dios, entonces él lo va a ver como más gigante que nunca. De por sí es grandísimo, pero ni siquiera lo podíamos medir. Pero el enemigo bien que sabe quién es él. Y si usted le dice, el enemigo viene y le dice, y estás temblando porque me dijiste, vete, no estoy temblando delante de ti, estoy temblando delante del Señor. Ah, pues yo creí que era yo. No, tú no eres nada, vete. Y se va a ir. Pero en la convicción. Amén. Entonces fíjese, dice en este mismo pasaje, en la versión Reina Valera del 90, dice, al Eterno Todopoderoso tendréis por santo. Fíjese cómo dice acerca del Señor. El Todopoderoso. ¿Qué es el concepto que tú tienes de Dios? Mi padre, pero si tu padre fue alguien que te dio seguridad, pues gloria a Dios. Pero si tu padre fue alguien que te abandonó, vas a pensar que Dios te puede abandonar. ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Que es el Todopoderoso, que todo lo puede hacer, que nada le es imposible. En la versión Reina Valera del 1865, dice ahí, en vez del Señor, dice a Jehová. En otras versiones dice a Yahvé. En otras personas dice Yahweh. En otras versiones dice Adonai Shebot. Para el caso, lo mismo. Él es el Dios que todo lo... ¿Cómo se le identificó a Moisés cuando le fue a hablar a Faraón? Dile que yo soy Yahweh. ¿Y yo soy qué? Decía. No, es que tú no eres nada a Faraón. Tú te crees que eres Dios, pero tú no eres Dios. Al rey de Babilonia le dijeron, tú creías que eres Dios, tú no eres Dios, eres hombre, eres y no Dios, en las manos de tu Hacedor. Entonces tenemos que saber una cosa, que cuando se trata de un problema, el enemigo no es nada, como para que te haga temblar y llorar y ponerte a lamentarte, pero Dios sí. A Él sí merece que se le doblen las rodillas. Él, cuando se le da su lugar, Él es Dios fuerte y temible. El que se levanta en tu contra, dice como si tocara al niño en sus ojos. Esto a ti y a mí nos tiene que dar seguridad, que no estamos solos. No es el pastor, no es el ujier, no es el líder, no es el de la intercesión, es el Señor contigo. Te va a llegar cuando no está el pastor, para que veas que no es el pastor. Te va a llegar cuando no hay nadie. Hay gente que me dice, hermano, la anduve, busque, no me contestó. Dije, es que Dios quiere que usted pelee su batalla, para que vea que puede con usted, para que vea que lo que Dios le ha dado es que lo ha listado y le ha dado raciones, lo ha equipado. Tenemos armas a diestra y a siniestra, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pasajes de la Biblia para la guerra espiritual. ¿Con qué venció Jesús al diablo? Con pura palabra. ¿Acaso no nos han dado la palabra? La cosa es que imagínese, hermano, qué buen soldado va a estar con una vitrina ahí, con su tremenda metralleta de esas que acaban ciudades, pero en la vitrina, ¿usted quiere decir que ahí la tiene que traer acá? Vamos a tener una tremenda misiles. La Biblia está llena de misiles espirituales. O si siempre está cerrada, pues la tenemos que abrir, al menos para saber cómo usarlos. Porque cuando los dispara, hermano, yo sé que en el tiempo antiguo no había misiles, había arcos y flechas, y espadas y resorteros, bueno, ondas, ¿verdad? Pero con eso Dios lo hizo para vencer los temores. ¿Qué es lo que está en tus manos que Dios te ha equipado como para que lo utilices y hagas temblar con el enemigo? A su nombre. Entonces,
el temor en nuestra vida está diseñado por Dios de una manera sana, para que cuando uno ve el peligro se aparte uno. Es una manera de supervivencia el temor, cuando Dios lo hizo para que lo tuvieran su creación. Pero el temor se puede salir de la parte sana y se puede meter en la parte enfermiza. Por ejemplo, los animales atacan por temor. Ven un hombre tan raro ahí, que a veces estamos bien raros, ¿verdad? Y atacan, pero porque le tienen miedo al hombre, porque dicen, a este le dieron autoridad para que estemos sometidos debajo, pero si le metemos temor, él es el que va a huir cuando nos vea. Yo estaba viendo un video de allá de África, y entonces llegó un señor de barba americano, o anglosajón, y entonces se paró y estaba un tremendo elefante de esos que tienen unos cuernotes y unas orejotas, y le sonaban como suenan, ¿verdad? Y se le acercó y le hizo así la finta al hombre, le hizo, y el otro se quedó así bien quieto. Y luego se frenó el tremendo elefantote. Y entonces, y luego, y el aquel así, pues tranquilo. Algo se fue el elefante. Así son los demonios. Te gruñen y te gruñen y te gruñen. Yo me acuerdo cuando a mí me gruñían, yo le fui con un pastor y dije, hermano, es que nos gruñó. Es que entró en la madrugada, antes de amanecer, estábamos mi esposa y yo orando. Entonces, ella estaba del otro lado de la cama y yo a este lado y la agarré así. Cuando la agarré, sentí como un agujón, así como que una aguja me pegaron así para que la soltara, pero la agarré más fuerte. Y entonces, que entra gruñendo algo, que ni le vi que era, pero se veía bien feo. Y de repente nomás se acercó y como que se me estaba torciendo la cara. Pero en una chancita que dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y como que se debilitó tantito. Le dije, Señor, envía ángeles. Y como que bajaron bien rápido. Yo nomás sentí que algo se hizo así nos hizo así a los dos. De repente ya estaba, yo que el elefante se dio de agresivo. Se fue. Pero me dejó así. Y ahí se me quedaron los temblores. Yo fui con el pastor, ¿verdad? Hermano, es que mire, yo estoy en una iglesia y no sé nada de lucha espiritual, pero yo sé que aquí sí se maneja la lucha espiritual. Hermano, vaya a mi casa a orar, no se hace así. Le dije, mire, no podemos entrar a la casa, nos hace así todas las días a las 7 de la noche. Ya que se hace oscurito, no queríamos Marte agarrar y se iba por otro lado y luego me hablaba por teléfono, ¿dónde estás? Oh, vine aquí a la tienda, no seas sacatón, decía, tenés que estar aquí conmigo. Pues yo andaba también allá entretenido con otras cosas, nos hacía así, mira, los dos, llegó a la casa porque gruñó bien feo. Y luego yo con el pastor me dice, ay, hermano Barros, gruñiditos, no se preocupe, no va a pasar de ahí. Les dije yo, como no le gruñó a él. Pero tenía razón. De ahí no pasó. Pero el susto, todavía lo recuerdo. Gracias, Señor. El temor sano de Dios nos lo ha dado a todas las personas por un instinto de supervivencia. Por ejemplo, cuando a una persona le sacan un tremendo susto, se brinca y se trepa como si fuera un gato. Una señora que le atropellaron a su hijo, llegó y alzó el carro y sacó el niño. Y toda flaquita. ¿De dónde sacó eso? Es que el temor trae beneficios, pero si se usa en la forma apropiada, pero no en la forma descontrolada. Porque por temor la gente se paniquea. Hay gente que entra en ataques de pánico. Y es aquí donde entra el punto que estoy tratando hoy, que estamos lidiando contra seres espirituales que tratan de alterar los límites del temor para convertirlo en terror, pero el único que puede hacer eso es Dios. Dice que a la voz del Señor tiemblan hasta los montes, hasta humean los volcanes, tiembla la tierra ante la presencia de Dios. Por tanto terremotos que estamos trayendo la presencia de Dios a la iglesia.
Y como el Señor, hermano, es un Dios temible para los enemigos, pero para su iglesia es frescura, es delicia. Pero fíjese cómo Dios, hermano, lo que quiere es que sepamos nosotros cómo lidiar con los temores. Porque cuando se sale uno de control, el cuerpo se va a afectar. El corazón empieza, cuando le sacan a uno un susto, ay, hasta me brincó el corazón. Y hasta anda uno con palpitaciones. Entonces quiere decir que el enemigo bien sabe que si le mete temor a uno, lo puede llevar a dañar el corazón. En sus ritmos cardíacos. ¿Cuántas gentes están muriendo de paros cardíacos hoy en día? Los hospitales ya tienen más experiencia con gente que tiene ataques de corazón. Por eso la iglesia, Dios la quiere equipar para que nunca tengan que pasar por eso. Usted y yo no tengamos que pasar por ahí. Pero no vamos a lograr, hermano, vencer eso hasta que aprendamos estos principios de poner nuestra confianza plena en el Señor. Amén. Ahora fíjese, cuando una persona está padeciendo del ritmo cardíaco, corre un peligro de tener derrames cerebrales, porque de repente se hacen coágulos, enfermedades que tienen que ver con el sistema del corazón, sistema cardíaco. Por eso ahorita vamos a orar para que el Señor sane toda clase de enfermedades cardiovasculares, porque necesitamos, hermanos, estar en condiciones óptimas, porque si va uno medio cardíaco y se enfrenta con un demonio y le pega un susto, ahí se queda. Pero tenemos que saber que hay no solamente el temor afecta al corazón, pero también la mala alimentación. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con la alimentación. Ya cuando pasa uno de las 30 millas por hora, ¿verdad? O 40 pues, ¿verdad? Tiene que aprender uno a cuidar ahí, no tanto colesterol. ¡A su nombre! Y qué millas, ¿verdad? Porque a veces le digo que venimos bien kilometrados a Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos en esa parte física. Pues yo estaba hablando ahorita acerca del ámbito espiritual y del ámbito emocional. Entonces, he estado tocando estos temas porque creo que si nosotros dejamos que Dios sane nuestra vida, nosotros no vamos a padecer parálisis faciales ni infartos. No va a haber de que el páncreas con el susto suelte mucha insulina y se desgaste y después al rato no puede uno comer ni siquiera una conchita con su café. ¿Cuántos de aquí les gusta el pan dulce? ¿Verdad que el doctor dice ya no más pan? Ay, hermano, es un crimen. Imagínese, Martín me llevó a mi casa unos dulces bien, y que no me los va a comer, porque la insulina, que puede, mejor que esté bien sana la insulina para disfrutar. Dios, hermano, dijo que el pan es bueno, ¿no? ¿Y la sal? Es buena. ¿Y por qué el doctor dice que no? Porque sabe, hermano, que hemos llevado una vida muy desordenada y muy en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional y en el ámbito físico. Y si trabajamos en estas cosas, el Señor lo que quiere ver es un pueblo que sepa que puede vencer a sus enemigos. Amén. Quizás los enemigos de nosotros no vamos a mencionar como pueblos arameos. Sí los hay, ¿verdad? En sus regiones, pero aquí en este territorio su representación es, por ejemplo, como lo que estoy mencionando acerca de cosas que dañan el corazón, cosas que dañan la sangre, en los órganos. Pero como dijo que el Señor es un Dios que puede vencer en los montes y en los valles. ¿Cuánta gente no está muriendo de diabetes? Pero ¿sabe una cosa? En Cristo hay poder para salir adelante. Pero tenemos que ser sabios y no atemorizarnos cuando llega la amenaza. Uy, un día le dijeron a mi esposa, ¿usted tiene diabetes? Dijo, eso lo tendrá usted. La enfermera se trae, están las malas. No, me está maldiciendo. Si yo nomás vengo porque me van a hacer las pruebas de mi embarazo. Pues que usted trae diabetes. No, si yo rechazo y cancelo esas maldiciones. Esas no son para mí, son hija de Dios. Ay, señora, pues yo le estoy avisando que quién sabe qué.
Cuando regresó otra vez ya no tenía diabetes, pues nunca lo tuvo. ¿Por qué? Se la batió. Hay que aprender a defendernos. Tenemos que aprender a defendernos. ¿Por qué? Porque van a llegar los ataques, pues son un montón. Dice que estaba llena la tierra de ellos. De las cosas que está llena ahorita la tierra son de un montón de enfermedades. Esos son los arameos ahora para nosotros. Pero ¿cómo los vamos a enfrentar? No temiéndoles a ellos, sino temiendo delante de Dios. Entonces quiere decir que si por ahí sale por un diagnóstico clínico, lo primero que tenemos que hacer es decir con Dios: Señor, hay algo que te tengo que pedir perdón. Pues no dice que cuando uno está enfermo, vaya y se ore por él y que se unja con aceite, y que si tuviere pecados serán perdonados, pero que tiene que confesar sus pecados. Y la gente cristiana dice: no, eso era ya con el cura. Pero aquí ya no, pero ahí está en Santiago. Entonces lo primero que tenemos que llegar con Dios: Señor, que tengo que arreglar delante de tus ojos. No. Y lo va a dejar que uno medite, no le va a dar respuesta. Póngase a orar, póngase a meditar en sus caminos. ¿Será que yo soy tan buena gente, pero por qué les caigo tan gordo a algunos? Pues tan buena gente que es. Es que yo no soy una monedita de oro porque le vienen a todos. Pero ¿qué tal con algunos, hermano? Y de una persona que yo conozco, me la encontré y le dije: ¿qué tal? Buenos días. Ni me pelo, pasó así: buenos días. Cuando supo que era pastor, hermano pastor, ya me andaba queriendo poner las nubes. Pero cuando no sabía que era pastor, hermano, con tú. Porque a veces tenemos así como actitudes con algunos que son feas. Entonces llegar con Dios y decirle, y luego decir: sí, no te hagas, tú eres de los que contestas así también. ¿Me perdonas? Sí te perdono, pero quiero ver el cambio. Señor, pero si este ya casi me quiere consumir, quiere acabar con mi corazón. Entonces, pues apresúrale a humillarte. En tanto llegue la humillación, llega la exaltación. Porque el que se humilla, Dios lo levanta. O el que se enaltece, Dios lo humilla. Entonces eso va bien así como ligado. Si algún padecimiento, lo primero que hay que ir es con Dios. Señor amado, ¿hay algo que tengas que decir a mi corazón para que cambie? Pero a veces dicen: no, uno solo se califica, hermano. ¿Usted se imagina lo que sería llegar al DMV y hacer la prueba de manejo y usted mismo calificarse? Pues todos agarran licencia. Pero no es así. Ponen ahí una persona y dice: no, es que le caí gordo al este. No, es que le hiciste mal. No, es que no me tocó un buen oficial. A Dios no le podemos llegar así. Es que un ángel me calificó. No, cuando Dios juzga, dice que Dios habita. Salmo 82 dice que Dios habita en medio de la reunión de los jueces. Y les dice a los jueces: ¿hasta cuándo juzgaréis justamente? Entonces le está diciendo, Él confía en los jueces. Y cuando un asunto está juzgado delante de sus cortes de Dios, porque en el reino de los cielos también hay diferentes niveles de cortes, como aquí. Está la de la ciudad, está la estatal, está la federal, está la Suprema Corte, y por lo menos ahí ya van 4, no sé qué tantas haya, pero la marcial, hay diferentes. En el reino de Dios hay diferentes niveles de autoridades y Dios respalda desde el más pequeño hasta el más alto. Cuando uno de ellos dice: no, Señor, le puse ahí nada más una multita de 7 años de escasez. Y van a decir: Señor, que mira, no, si no te la puso el diablo, te la pusieron de mi reino. Y te vas a aguantar los 7 años y vas a salir disciplinado. Usted sabe que a Jacob le tocó 7 añitos. Pero en las manos de Dios es calidad, hermano. Pero ¿cómo le fue allá a Nabucodonosor? ¿Cuántos años le hicieron a él para que se quedara loco? 7 años, ¿verdad? Y nadie podía orar. Y a Saúl, a ese ya no se la perdonaron, se quedó así. Hermano. Entonces tenemos que saber que hay cosas que se tienen que arreglar con Dios y nos van a ayudar a mantener una buena salud. A sacar el perfecto amor, echar afuera el temor.
Pero ¿sabe qué? Que a veces no queremos ni ir al doctor porque no quiero que me digan qué es lo que tengo. ¿Por qué? Tengo miedo. Cuando una persona está bajo temor, hasta la respiración se le afecta. Quiere decir que hay enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio que son causas de temores, porque no está perfecto en el amor. Ay, hermano, lo que pasa es que me dan alergias, me da asma. Rechazo y cancelo el asma. Pero dice el Señor, pero no temas. ¿Por qué llegan los temores? ¿Será que Dios me va a sacar de esta? Pero el que está perfecto en el amor, Dios me va a sacar de esta y de las que vengan. ¿Verdad, hermana Marina? De esta y de las que vengan. ¿Ya cuántas Dios te ha librado? ¿A cuántos de aquí ya Dios los ha librado de algo? Y de las que vengan también lo va a librar. Porque dice que siempre dará la salida. ¡A su nombre! ¡Gloria! Entonces, otra cosa que afecta cuando hay temor es que se pone uno tenso, el sistema nervioso. Hay personas que están fuertes en el corazón, pero no en la respiración. Hay personas que están fuertes en el corazón, en la respiración, pero no en el sistema nervioso. Hay personas que están fuertes, pero no en el digestivo. Y todo eso, se cortó ya. Y todo eso que es afectado, hay poder en Cristo para ser sanado. Amén. Entonces, el mensaje es tan sencillito, pero padecimientos de salud a veces los tenemos porque hay cosas pendientes que arreglar con Dios. Quizás alguien diga, no, hermano, eso será usted por como usted tiene un carácter terrible, pero cada uno tiene diferentes cosas. La cosa es que tenemos que aprender a descansar en Dios. Pero uno puede descansar en Dios cuando uno se justifica por medio de Jesucristo. Justificarse por medio de Jesucristo es reconocer que sí es cierto, Señor, lo he hecho mal, pero te pido perdón, me arrepiento y me voy a volver a ti. Amén. Y entonces dice la Escritura que todo aquel que viene a Cristo, él no será avergonzado. Amén. Amén. Si algún padecimiento de salud, voy a dejarlo hasta aquí, ya me extendí bastante, todavía tengo ahí más cositas, pero creo que con esto es suficiente. ¿Quieres tener buena salud? ¿Quieres tener tu sistema digestivo sano? ¿Quieres tener tus órganos sanos, tu estómago, tus intestinos delgado? Ahorita están diciendo que por las edades se echan a perder el colon. No se echa a perder por las edades, se echa a perder porque hay cosas por ahí que nunca sacó uno. Y están por ahí temores que lo pusieron en un cierto tiempo. Y usted platique con alguien y dígale, ¿qué es a lo que más le temes? Ay, si usted me pregunta a mí, yo le dijera las alturas. Yo les he contado aquí a algunos lo que me pasa, ¿verdad? Cuando veo, hasta en la televisión veo alturas y me pasa ese electroshock. Me entra por aquí, me da la vuelta por acá y siento bien feo. Y nomás de verlo, ni estando ahí. Me llegó un señor de trabajo, me dijo, ¿me ayudas a poner una escalera porque me tengo que subir a tapar unas ventilas allá arriba? Dije, nomás que no se le ocurra que yo me suba. Me dijo, no, nomás deténme la escalera. Y yo dije, aleluya, su nombre. Se la pongo así como ancla para que no se me caiga este viejito, pero que no me suba yo. Pero hay unos que no le tienen miedo a eso, pero no se suben a un barco ni a balazos, hermano. Es que se hace así. También ahí yo le tengo que trabajar al Señor. Porque un día me invitaron para que fuera, andaba yo conociendo con Marta, andamos en los romances, ¿verdad? Y entonces nos invitó su hermana a que vámonos a un crucero a Ensenada. Yo dije, ¿qué tanto puede llegar de aquí a Ensenada? Nomás tardó como 5 horas el mugroso barco. Era así quedito, hermano, pues para que disfrutaran el crucero. Y yo entré y dije, ni se siente que se mueve ni nada, muy bien se ve la tierra, ¿cuál problema? Pues voy a ir nadando. Por luego que me dice, mira la ventana, y que volteo así la ventana, ay padre, que empieza a hacerse el barco así como las urracas parrochinas, que lo hacen así, y se veía de repente fuera así. Ya me puse así como zombie. Se me echó a perder todo el romanticismo. Hay unas fotografías donde estoy así acostado así, todo pálido.
Mira cómo disfrutó la vida encerrado. Y yo así, todo así que parecía que me habían sacado el agua, como si fuera pez. ¡Qué feo sentí! Y desde entonces no me vuelvo a subir a un barco. Oh, pero mi papá tiene una lancha y íbamos aquí en la bahía. Ay, y pasaban los barcos y se hacía así, la lancha se hacía así, yo tranquilo, ni me turbaba. Pero allá donde vi la ventanita que se hacía así, y ni se sentía nada, ahí me puse grave. ¿Qué es eso? Inseguridades. Porque donde no tienes control, donde no sabes qué va a pasar. Hermano, estamos viviendo en un mundo que da vueltas. Y yo que no me subían en los caballitos. A mí usted no me sube a los caballitos ni aunque me ofrezca una recompensa. Pero cuando se trata de remolinearle, aquí me agarra mate y me dice, bueno, unas vueltitas y sí. ¿Ya te mareaste? No, dale más. Aquí sí, pero allá afuera, ni en los caballitos. ¿Por qué? Los temores, inseguridades y cosas que están en la vida que si no se sanan, se afectan partes del cuerpo. Entonces todos necesitamos trabajar en algo de lo que podemos ser libres. Pero les tengo buenas noticias. El perfecto amor echará fuera el temor. Pero hay que trabajar en el amor. Nos ha amado Dios de tal manera que tenemos que corresponderle. ¿Cómo le vamos a mostrar a Dios nuestro amor? Yo ya pude ver que danzando aquí, dando vueltas, no hay problema. Pero allá en el carrusel sí hay problema. De repente me decía mi mamá, ¿verdad? No se me va a ofender, pero me decía mi mamá, ¿te da por cantar la guácara? Porque no podía, el estómago, hermano, no podía ir a Los Ángeles en una travesía de carro. Y de qué tremendo, pero ahora hasta San Francisco voy y vengo y no me pasa eso. Porque Dios me ha ido sanando. Y sabe una cosa, Dios tiene el propósito de sanarnos a todos. Y te está diciendo los arameos, aunque sean muchos los problemas que pueden asaltar tu vida, ellos han retadome a mí, que soy poderoso para sanarte, para darte la victoria, para llevarte hasta el fin. ¿Se da cuenta cómo nos hace falta Cristo? Él dijo, sin mí nada podéis hacer, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. En este mundo hay un montón de cosas que a veces nos tienen bien limitados, pero confía en mí, que yo ya lo vencí. Así que le voy a pedir, si es tan amable, de ponerse de pie, va a cerrar sus ojos. Y vamos, si le es posible ponerse de pie, no tiene que hacerlo, pero si le es posible, póngase de pie, vamos a orar al Señor, porque vamos a orar por la salud. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, he transmitido la palabra conforme me fue dada, Señor. Y te doy a ti toda la gloria y todo el crédito. Y te doy gracias, Señor, porque tenemos en ella